Entonces, vamos a iniciar después de que hicimos toda esta aclaración de dudas, ¿cierto? Y de visualizaciones del primer semestre y cómo vamos a trabajar el segundo, con el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con núcleo, estamos hablando de núcleo celular, ¿cierto? Y organización del material genético, ¿ya? Primera pregunta, ¿qué células tienen núcleo? ¿Todas las células? ¿Solo algunas? Solo algunas, no me acuerdo Algunas, cuáles. Andrea. ¿Cómo se llaman esas algunas? ¿Te acuerdas? ¿O alguien se acuerda? Procariotas. No, las otras. Ah, vale. Las procariontes son Eucarionte. las eucariontes o las eucariotas. La otra. Las otras, ¿viste? Las procariontes no tienen un núcleo, y cuando hablamos del núcleo estamos hablando de una estructura, ¿cierto? Intracelular, es decir, que está dentro de la célula y que está cerradita, está protegida por una membrana que nosotros vamos a llamar carioteca, y que eso constituye la estructura del núcleo. La vamos a ir revisando, ¿ya? Pero recuerde que estamos hablando entonces, y particularmente en esta clase, vamos a ver cómo se organiza el núcleo, y por lo tanto estamos trabajando solo dentro de células eucariontes, cuya característica y definición principal es que son células que tienen organelos, entre esos, ¿ya? Porque dentro de la célula eucarionte hay muchos organelos, el sistema de Golgi o el aparato de Golgi, también lo pueden encontrar con ese nombre, el retículo endoplásmico liso y rugoso, lisosomas, mitocondrias, si estamos hablando de una célula vegetal vamos a encontrar cloroplastos, y también dentro de todos esos organelos entonces encontramos el núcleo, y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces, ¿cómo se dedujo que era el núcleo celular? Porque sabemos que dentro de este núcleo está guardado el material genético, ¿cierto? ¿Cómo se dieron cuenta que era el núcleo el que guardaba esta información genética? A través de un experimento que lo desarrolla un científico de apellido Hammerling. No me interesa que aprenda eh, el experimento de Hammerling como tal. Lo que sí me interesa es que entendamos cómo él llega a la conclusión de que el núcleo es la estructura celular que guarda entonces este material genético. Miren lo que hizo Hammerling. Tomó unas algas muy pequeñitas que están ahí en el diagrama, ¿cierto? En esta imagen. Esta alga es una alga muy pequeña que se llama acetabularia y que tiene tres partes. Uno que es el pie, que está abajo, ¿ya? Luego viene esta especie así como de tronco, que es el pedúnculo, y finalmente la parte superior, que es como como paragüita que tiene arriba, ¿cierto? Que él denominó el sombrerillo. Lo que hizo Hammerling fue que agarró una especie de acetabularia, porque hay muchas especies de esta alga, y la cortó. Y cortó una de estas acetabularias y la dividió en dos. ¿Ya? Lo cortó a nivel del pedúnculo y dejó un pedacito de pedúnculo con el pie, y el otro pedacito que dejó fue un pedacito del pedúnculo unido al sombrerillo. ¿Qué es lo que hizo Hammerling entonces? Agarró, ¿ya? Si usted se fija, la parte que tiene el sombrerito se muere, ¿cierto? Y él agarra el pedacito que estaba unido al pie con el pedúnculo y hizo un injerto con otro tipo de acetabularia, y el pie de la acetabularia que se mostraba antes se lo injertó a otro tipo de acetabularia, y fíjense lo que ocurre. ¿Alguien me puede describir lo que está ocurriendo ahí? Se está como fusionando. Se fusionaron, exacto. Se agregaron entre ellas, ¿cierto? Como que se pegaron, se fusionaron, y resulta que Hammerling lo que obtiene es que se da cuenta que el pie
que él había ocupado de la otra alga, ¿ya? Y que tenía el núcleo, logra entregar la información para que la acetabularia se regenerara completamente y sale una acetabularia que es muy similar a la anterior. Se lo voy a mostrar con otro experimento porque a lo mejor podría ser que el experimento de Hammerding fuera un poco más complejo. Miren lo que ocurre aquí, el experimento de Gurdon, porque en general nos movemos, entendemos un poquito más en animales. Gurdon, durante el año 1962, hace este experimento que él llamó, ¿ya? Y que hasta el día de hoy se conoce como un trasplante de núcleo, llamémoslo así, un intercambio nuclear. Fíjense lo que hizo Gurdon. Gurdon trabajó con dos tipos de rana, ¿ya? La especie de rana se llama Xenopus levi y que trabajó con un tipo de rana Xenopus de línea silvestre. ¿Qué significa que sea silvestre? Que tiene color. Y a esta ranita que tiene color, lo que hizo fue obligarla de alguna forma, y que no implica ningún riesgo para la ranita por si acaso, ¿ya? Se le obliga a producir muchos ovocitos o muchos óvulos. Y estos óvulos, ¿ya? Estos óvulos se les aplicó luz UV y se les eliminó el núcleo. Por lo tanto, lo que yo tengo es, llamémoslo así, el ovocito pero sin núcleo, un ovocito anucleado. Al mismo tiempo, Gurdon, con una ranita de la misma especie que se llama, ¿ya?, de línea albina. ¿Cuál es la característica de los albinos? ¿Que son blancos? Que son La blancos. ausencia de esto que le dé color. Exacto, no tienen pigmento y por lo tanto presentan esta ausencia de color, ¿ya? Agarró un renacuajo, que es cierto, un estado muy inicial del desarrollo de, en este caso, la rana, ¿cierto?, de los anfibios, y lo que hizo es que le sacó células del intestino y agarró el núcleo, ¿se fija?, de las células del intestino de este renacuajo blanco y se lo trasplantó. Agarró solo el núcleo y lo trasplantó hacia el ovocito de la rana silvestre o que tenía color. Y lo dejó desarrollarse. ¿Por qué? Porque recuerden que los anfibios tienen desarrollo externo. Ellos no hacen el desarrollo embrionario dentro del progenitor, sino que lo hacen fuera. Por lo tanto, se les deja desarrollar en las condiciones óptimas. Y fíjese lo que obtuvo Gurdon, ¿ya? De este ovocito anucleado al cual le fue trasplantado este núcleo de rana albina, ¿cierto? Le permite el desarrollo y obtiene una rana albina adulta. ¿Se fija? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Se mezclaron el material genético, ¿no? ¿Se mezclaron? Sí. ¿Dónde había material No. genético, Andrea? En el núcleo. Ya, pero mezcla, a mí me suena. ¿Hizo como lo mismo que antes, como la fusión? Sí, pero Claro, ojo, voy a tomar el término que utilizó la Andrea. Cuando yo hablo de mezcla, es que yo estoy juntando dos cosas. Pero tú me dijiste mezcla de material genético, pero este ovocito no tenía material genético porque no tenía núcleo. Por lo tanto, ¿pudo haber mezcla? No, se le agregó uno, el otro. Exacto, eso es distinto. Lo que hace Gurdon, ¿cierto?, es que el núcleo de las células de la rana albina, del renacuajo albino, al introducirse dentro de este ovocito que estaba vacío, sin material genético, le permite al material genético de este núcleo de rana albina desarrollarse y expresar todas las características que como núcleo, y sabemos que dentro del núcleo está el material genético, por ende, todas las características que este material genético guardaba son las que se expresan. Y esto es lo que se llama una transferencia o un trasplante nuclear. ¿Ya? Entonces, así termina de esclarecerse que efectivamente
es el núcleo el que lleva la información genética, ¿ya? Que lleva toda la información genética para que un organismo se desarrolle. Este mismo experimento que hace Gurdon se toma después, muchos años después, y hoy día lo conocemos con otra técnica. ¿Alguien sabe cómo se llama esa técnica? ¿Implanta, no? O algo así. No, no, Andreita. ¿Les suena la oveja Dolly? ¿Nunca escucharon hablar de la oveja Dolly y de la clonación de la oveja Dolly? Que la mezclaron con, ¿cómo se llama? No, Que digamos no que hubo como una mutación. sé, lo de araña o algo así. Ojo, la oveja Dolly fue el primer mamífero clonado, pero para obtener la Que clonación fue de la con- oveja ¿verdad que eran- Dolly, para obtener a la oveja Dolly, hacen el mismo experimento de Gurdon, ¿ya? No fue una técnica nueva, solamente que la aplicaron en mamíferos. Hasta ese momento se habían trabajado solamente, por ejemplo, con anfibios, con algunos peces, pero Dolly fue el primer mamífero clonado, utilizando el mismo principio del experimento de Gurdon. Por lo tanto, ¿ya? Cuando hablamos de clonación en mamíferos, en realidad estamos hablando de un intercambio de núcleo entre un individuo u otro, o lo que nosotros conocemos como transferencia nuclear. Así que ahora vamos a pasar a ver las estructuras que conforman el núcleo y las características de este núcleo para que lo podamos ir entendiendo, ¿ya? Y cómo después lo vamos a enganchar con el siguiente tema que tiene que ver con la reproducción de las células. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿No? ¿No? Súper. Cuando hablamos del núcleo, estamos hablando entonces de una estructura celular eucarionte o eucariota, ¿ya? Y que sabemos que guarda, protege y cuida muy bien a el DNA o el ADN, como usted quiera decirlo. Uno está en español, ¿cierto? Y el otro está en inglés, pero técnicamente es el mismo término. ¿Por qué es importante el núcleo? Porque el núcleo viene a ser así como, llamémoslo, o llevémoslo a la analogía del cuerpo humano, es como nuestro cerebro, como nuestro sistema nervioso. El núcleo a nivel celular regula todo lo que ocurre dentro de una célula. Decide cuándo la célula debe dividirse, cuándo la célula tiene que fabricar proteínas, cuándo una célula, ¿cierto?, tiene la capacidad de aumentar de tamaño, e incluso cuando una célula debe suicidarse, porque las células también se suicidan, ¿ya? Y también lo vamos a revisar en algún minuto. Ahora, el núcleo, durante todo el periodo de la célula, ¿ya? A veces se puede ver y otras veces no se puede ver, ¿ya? Cuando hablamos de el ciclo de vida celular, ¿ya? Estamos hablando de que una célula, al igual que usted, tiene un montón de eventos dentro de su vida, porque usted nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Eso se lo aprendió en primero básico, ¿lo recuerda? No. No, nunca aprendió eso. Es casi que cuando se lo aprende, incluso algunos niños se lo enseñan en el prekinder o el kinder. Ciclo de la vida, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, la célula hace exactamente lo mismo, porque forma parte de los seres vivos. Entonces, la célula también en algún minuto nace o se crea, crece, porque no nacen del tamaño final, también deben de crecer, también se reproducen y en algún minuto también desaparecen o mueren, ¿ya? Así que las células también tienen ciclo de vida, y para diferenciarlo del ciclo de vida de los seres vivos se les denomina ciclo celular, que es lo que vamos a ver en las próximas guías. Ahora, el núcleo en particular durante el ciclo celular a veces se ve y otras veces no se ve, ¿ya? ¿Cuándo se ve? Cuando estamos en la parte del ciclo celular que se va a llamar interfase. ¿Y cuándo vamos a dejar de verlo? Cuando la célula se esté reproduciendo. Por lo tanto, el núcleo
se ve la mayor cantidad de tiempo de la vida de la célula, pero cuando ésta se reproduce, se deja de ver. La célula termina su reproducción y el núcleo vuelve a aparecer como tal. Eso no significa que el material genético no esté ahí. El material genético siempre está, ¿ya? Del núcleo podemos decir varias cosas. Tiene distintos tamaños, distintas formas y distintos números dentro de una célula. La forma puede ser súper variable. Uno tiene la imagen como del núcleo siempre redondito, casi perfecto, y que siempre está en el medio. Pero hay células en que el núcleo no es ni redondito ni está en el medio. Si usted se fija aquí en esta imagen que yo le estoy mostrando, esto que está más oscuro en color morado, ¿cierto? Sobre lo lila, corresponde a un núcleo de un glóbulo blanco, específicamente de una célula que se llama un monocito. Y no tienen forma redonda, tienen una forma como un riñón, ¿ya? Ahora, no tiene tampoco posición central. En las células vegetales, por ejemplo, el núcleo está apretado en un rincón, porque la célula se preocupa más que del núcleo de guardar agua. Entonces le da ese espacio al agua, ¿ya? Y para darle espacio al agua, al núcleo lo manda así casi castigado a un rincón. Por lo tanto, el tamaño también puede ser variable. Vamos a tener células que tienen un núcleo muy grande y otras células que van a tener un núcleo también un poco más pequeño. Más allá de la forma, Profesora, ¿sí? que sea el núcleo más pequeño, más grande, la forma afecta a la célula o es como cosmético nomás. A eso estaba apuntando. Súper buena tu acotación, Pato. No tiene ninguna relación. La célula va a tener un núcleo de acuerdo a su, entre comillas, necesidad. No existe ninguna relación en que si el núcleo es pequeño, por ejemplo, le va a afectar en su desarrollo. La célula va a tener un núcleo con forma y tamaño adecuado para ella. Entonces, ya el que sea más grande o más pequeño no le afecta porque lo importante es que el material genético esté guardado ahí. ¿Ya? Entonces, si tú lo quieres tomar algo así como mencionaste por el lado estético, efectivamente, ¿ya? No le afecta en nada el que su núcleo sea más grande o más pequeño. Lo importante es la función de ese núcleo, que guarda el material genético y que dirija todas las actividades celulares, que en eso sí tiene que ser eficiente. ¿Ya? Ahora, el número tampoco afecta. Hay células que tienen muchos núcleos, por ejemplo, las células de los músculos esqueléticos, esos que están pegaditos a nuestro esqueleto y que nos permiten el movimiento. Las células musculares, ya, que se llaman miocitos, tienen 2, 3, hasta 4 núcleos, ¿ya? Y hay otras células que tienen solo uno. Hay células eucariontes que tienen solo uno. ¿Por qué existe esta diferencia de números? Ya tiene que ver con el momento de la reproducción de esas células. Pero tampoco les afecta el que tenga uno o más. Pero sí se sabe que en caso de que haya más de un núcleo, uno de ellos toma el control y el otro se mantiene calladito. ¿Hasta cuándo? Hasta que el núcleo, ya que está tomando el control, eventualmente falle. Este, llamémoslo así, núcleo que está de repuesto, de reposición, toma entonces el poder y él empieza a dirigir el funcionamiento celular. ¿Dudas, chiquillos, hasta ahí? No, profe. Súper. Ahora, tenemos el famoso núcleo interfásico, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a partir analizando el núcleo durante la etapa no reproductiva de la célula. Después vamos a ver la reproducción. Ahora nos vamos a centrar en esta etapa del ciclo celular o de la vida de la célula en que ésta no se está reproduciendo y a ese núcleo que ocurre, ¿ya? O a ese núcleo que se encuentra durante esta etapa de la interfase, yo le llamo núcleo interfásico, ¿ya? Voy a cambiar un poco la pantalla para que vayamos echándole una miradita al mismo tiempo a la guía, ¿ya? Recuerde que la guía tiene que mandar del ítem 1 de las preguntas de la 1, ¿cierto? La 1 y la 4. Y, Profesora, ¿sí?
Siento que está un poquito como difícil la sopa de letra, como Por que la eso, vi medio un poquito vamos a desordenada. echarle una miradita a Pato, si vamos a ir de a poquito, ¿ya? Tranqui. Las tres Miren, últimas son las más complicadas. sí, pues si algo de complicación tiene que tener, pues chiquillos, si no es tan simple tampoco, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta 1, respuesta corta, ¿qué es el núcleo? Características del núcleo, ¿cómo es la forma? Puede ser redonda, puede ser cuadrada, puede ser cúbica, etcétera, pero forma en general, ¿cuál sería como el término más adecuado de la forma? ¿Ovalado? Ya, otros pueden decir también que es más como circular, pero quizás el término más correcto ahí es forma variable. Cada célula puede tener una forma de núcleo particular. Todo va a depender, ¿cierto?, de la función de la célula. El número de núcleos, ¿cuántos pueden haber? 2 o 3. 2, 3, Hasta ¿cierto? 3. Claro, hasta el número puede ser variable. El tamaño, También Circular. es variable, también es puede, variable. depende de la célula. Exacto, el tamaño también es variable y va a depender de la función de la célula, de cuál es la pega de la célula dentro del organismo. Y, ¿cierto? La pregunta 1 es bien relevante. ¿Qué es el núcleo? Yo anoté que es la parte que contiene el material genético Ya, y que está al interior de células eucariotas, ¿no? ya, súper, Yo muy puse que bien, es el elemento, es el elemento director de las funciones celulares. ya. Te sugiero que ahí cambies más que elementos, hables del organelo. Así como usted tiene órganos, tiene cerebro, tiene hígado, tiene ojos, tiene ciertos músculos, etcétera, que son nuestros órganos. Las células también tienen órganos, pero para hacer la diferencia, ya el equipo creativo le buscó un nombre distinto para diferenciarlo, les llamó organelos. Entonces, ¿qué es el núcleo? Es un organelo. Se podría decir que es como el cerebro, porque como que controla todo y también sin eso no puede sobrevivir Exacto, la célula. exacto. Es un organelo, ¿cierto?, que está a cargo de la coordinación de la actividad celular. Entonces yo entiendo que si coordina es porque controla todo lo que pasa a nivel celular. ¿Ya? Veamos entonces para que sigamos avanzando. Voy a cambiar, entonces, vamos a volver a la presentación. ¿Qué cosas o qué estructuras constituyen este núcleo interfásico? La membrana nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo. Yo sé que son nombres complejos, pero vamos a ir viéndolo. Esta es la estructura del núcleo. Uno cuando lo mira como de afuera, si uno mira la imagen, así como esto es de una imagen de microscopio, ve así un montón de manchas. Algunas más oscuras, otras más claras. Hay sectores así como que se ve como si estuviera salpicado de manchas negras o de puntitos negros, y esa es la estructura que en realidad se ve en un núcleo cuando se ve con un microscopio electrónico, es decir, un microscopio de alta potencia, ¿ya? Ahora, en este contexto, uno puede identificar, los que están acostumbrados a trabajar con microscopio, ya ellos tienen un ojo súper particular para ver las distintas estructuras que conforman un núcleo. Pero como nosotros no tenemos ese ojo, ¿ya? Porque tener un microscopio electrónico es muy caro, incluso para las universidades que manejan mucho dinero, ¿ya? Uno se lleva a través de los esquemas. Esta es la estructura de un núcleo, chiquillos, en general. Tengo una membrana, que es esta que está acá, ¿ya? Que establece el límite del núcleo, es decir, de aquí para allá estoy fuera del núcleo y de aquí hacia el lado, ¿cierto? Al lado contrario, tengo el interior del núcleo. ¿Qué ve dentro del interior del núcleo? Descríbame qué es lo que ve al interior del núcleo. Como este hilito, aparte de que está en rojo.
Un montón de hilitos, sí. Cromatina, ¿no? Exacto. Esta especie como de plato de tallarines que uno de repente ve dentro de este núcleo corresponde efectivamente a la cromatina, que es el material genético. Y Los que tiene dentro me recuerdan a parásitos. también puede ser como un plato lleno de gusanos. Muy bien, también una buena analogía. Pero si tú te fijas, estos tallarines o estos parásitos que están ahí adentro, algunos están muy apretados, como ese, ¿te fijas? Como muy enredados. Y hay otros sectores en que solo se ve como hilitos muy simples. Y es porque la cromatina o el material genético no está toda apretada. Ya vamos a ir viendo que en algunos sectores está más apretado y toma un nombre, y en los sectores en que no está tan apretado y se ve este hilo toma otro nombre, pero sigue siendo material genético. ¿Ya? Ahora, fíjense en la membrana. La membrana tiene esto de aquí. ¿Se fijan? Esta especie como de hoyitos que son poros Los nucleares. poros nucleares. Exacto, los poros nucleares. ¿Para qué sirve un poro, Mauri? Se me olvidó. Piensa en tu piel. Tu piel está llena de poros. ¿Qué permite tu piel a través de esos poros? Protección. Más allá de protección. La entrada de proteínas, ¿se podría decir? Ya, si yo lo llevo al núcleo Para sería... respirar la piel. Exacto, si yo me voy a la piel, voy a ver que mi piel tiene poros y a través de esa piel entra agua, sale agua, ¿cierto? Sale sudor, un montón de cositas, ya de toxinas, y también entran algunos, por ejemplo, gases respiratorios que ayudan a hidratar nuestra piel porque el aire también tiene humedad, ¿ya? Porque el intercambio lo lleva a cabo, ¿cierto?, a través del sistema respiratorio, pero la piel también es capaz de captar algo de humedad a través de los poros porque entra un poco de agua y también sale agua como lo que nosotros llamamos sudor. Pero la Sarita dijo algo interesante. Dijo, ¿puede permitir el intercambio de proteínas? Sí. Los poros a nivel del núcleo, ¿ya?, permiten eso, que entren proteínas, ¿ya?, o que salgan proteínas, y también otras cosas, que entre algunas moléculas o que salgan otras moléculas que vamos a ir conociendo con el tiempo. Fíjense en la estructura de la membrana. La membrana, o también la va a encontrar con el nombre de carioteca, ese es el otro nombre de la membrana nuclear, ¿ya? Es una especie de barrera que delimita, ¿cierto?, determina dónde empieza el núcleo y dónde, ¿ya?, empieza el resto de la célula, es decir, una separación. Entonces, hace la separación del núcleo con el citoplasma. Ahora, dentro de esta membrana nuclear o carioteca, al interior de ella se encuentra el material genético, lo que nosotros llamamos el ADN. Y esta membrana nuclear está interrumpida por poros. Mire aquí, esos son también una fotografía electrónica de microscopía, ¿ya?, de una célula que está mostrando todos los poros que hay en el núcleo. Caleta, ¿se fija? Harto, 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 harto. No es uno, no son dos, son muchos. Por lo tanto, ¿qué me dice a mí el que haya muchos poros en la membrana nuclear? ¿Qué le podría indicar a usted? ¿Cómo sería el intercambio de sustancias entre el núcleo y el resto de la célula? ¿Alto, bajo, poco, mucho? Alto porque tiene muchos poros. Alto. Es alto porque tiene muchos poros. Entre mayor cantidad de poros, sí yo puedo decir que el intercambio de sustancias entre el núcleo y el resto de la célula es muy alto. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? No, súper. Si yo corto un núcleo, lo corto así como si fuera un huevo cocido, yo vería aquí, se fija que la membrana, voy a marcarlo, se fija que la membrana se ve como cortada, y en ese corte donde están indicando las flechas, ahí
está la presencia de los núcleos. La foto anterior me mostraba de alguna manera, ¿cierto?, como la imagen 3D. Esta me da una imagen plana, pero lo que me está mostrando es que la membrana nuclear o carioteca se corta en algunos sectores, disminuye su grosor, ¿cierto?, para dar cabida a este núcleo, o a los núcleos, perdón, a los poros nucleares, ¿ya? Esta es la estructura, no me interesa que la aprenda porque no estamos viendo la estructura molecular, pero sí que tenga claro que la membrana nuclear, ¿ya?, en algunos sectores se interrumpe para darle cabida a esta estructura del poro, ya que está hecho de proteínas. Ahí está, otra imagen de los poros. Es como si fueran cabritas, ¿se fijan? Como popcorn. Muchos popcorn que están ahí, o muchas cabritas que están ahí puestas. ¿Ya? ¿Para qué sirven los poros? Ya lo habíamos mencionado, va a permitir el traspaso de sustancias entre el núcleo y el resto de la célula. ¿Qué es lo que puede entrar o salir por ahí? Va a entrar, por ejemplo, o salir RNA, ¿ya?, o un tipo especial de ácido nucleico. Pueden salir las subunidades de los ribosomas, pueden entrar y salir agua, iones, nucleótidos, etc. Pero hay algo que nunca puede salir. ¿Qué cosa nunca puede salir? ¿El núcleo? El ADN. El ADN. El núcleo jamás va a dejar que el ADN salga. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si eso ocurre? Se muere. Se muere, la célula se muere, ¿ya? Por lo tanto, el material genético siempre está en el núcleo, el ADN, ojo, que antes dice ARN, que no es lo mismo, es otro tipo de ácido nucleico y ese sí se puede mover por todos lados, pero el ADN jamás sale del núcleo, porque si no esa célula está destinada a morirse. Profesora, Ahora, ¿sí? por eso es que la radiación crea cáncer, porque mata el ADN y por eso es tan peligrosa, porque por eso nos mata. Porque la radiación muy fuerte mata el ADN, ¿cierto? Más que lo mate, Pato, porque hay que entender que el ADN es una molécula y las moléculas no están vivas, es la célula la que está viva. Las radiaciones y en general algunas sustancias que no son necesariamente de este tipo, porque puede ser, por ejemplo, el alquitrán que está contenido dentro de los cigarrillos, puede ser, como tú mencionas, radiaciones UV, ¿cierto? Tanto las UVB como las UVA. Pueden ser, por ejemplo, los radicales libres, que son algunas estructuras químicas particulares, ¿ya? No matan el ADN, lo que hacen, Pato, es mutarlo, es decir, provocar cambios en su estructura. Por eso aparecen como peces con 3 cabezas, cosas así, Chernobyl. Claro, porque se producen mutaciones, pero no son que el ADN esté muerto, porque el ADN no está vivo, porque es una molécula. ¿Ya? La vida recién comienza cuando hablamos del nivel organizacional de célula. Pero, entonces, ya, ojo con ese término. Sácate de la cabeza que el ADN está vivo. Ya, es una molécula y por lo tanto las moléculas no están vivas. Y lo que hace es mutarlo, es decir, inducir cambios en la estructura. Le cambia la estructura. ¿Ya? Súper. Dentro del núcleo está el nucleoplasma, que no es nada más y nada menos que el citoplasma propio del núcleo, y que es distinto del citoplasma del resto de la célula. ¿Por qué? Porque dentro de este nucleoplasma hay cosas, hay moléculas que no están en el resto de la célula. ¿Alguien me puede decir qué estructura está dentro del núcleo exclusivamente ahí y no está en ninguna parte más de la célula? El ADN. El ADN, perfecto. Y eso ya me establece una diferencia. El nucleoplasma, que en el fondo es el citoplasma nuclear, es distinto del citoplasma del resto de la célula porque tiene que guardar esta estructura, ¿cierto? Esta molécula del ADN. Por lo tanto, tiene condiciones distintas. Y para eso tiene proteínas distintas que no están en el resto de la célula. ¿Dudas, chiquillos?
¿No? ¿No? Súper. ¿Ya? Luego, tengo la cromatina. ¿Qué era la cromatina? ¿A qué le llamábamos cromatina? ¿Alguien se acuerda? Que yo se lo mencioné hacia la pasada. Rápido. Está en el núcleo, Sí, pero pero ¿cómo? ya. Ya, Ah, y está unido al ADN, ¿o no? ojo, no está unido al ADN. Ca- Pero como que le da proteína o cosas así. Ojo, la cromatina es el ADN, Andrea. Ah, Ah, ¿te fijas? Cuando yo hablo de cromatina estoy hablando del ADN propiamente tal. Y como veíamos en la imagen que estaba esa en tono rosado, ¿te acuerdas? Estos fideos, estos gusanos que están más o menos enredados, constituyen la cromatina, es decir, el material genético. Y que a veces está más apretada y otras veces está más distendida, pero sigue siendo material genético, sigue siendo ADN, por lo tanto sigue siendo cromatina. Así que la cromatina es el material genético, es nuestro ADN. Pero este ADN no está ahí como tirado dentro del núcleo, está junto con proteínas especiales que se llaman histonas, ¿ya? Estas histonas le van a permitir enrollarse. ¿Por qué? Porque estas histonas son una especie de barrilitos. Les voy a mostrar un poquito, les voy a adelantar aquí. Voy a agrandar esta imagen. Pucha, podría haber conseguido una mejor. Aquí está el ADN, ¿se fija? Este es el ADN. Y cuando se enrollan estos barrilitos con color rojo, que son las histonas, este ADN, que puede llegar en una célula como la suya, como la mía, a medir hasta 2 metros, ¿ya? Este ADN tiene que caer en una estructura que mide menos de 1 milímetro. Entonces, imagínese usted, si tiene un ovillo de lana, tiene una hebra de lana, y la tiene que achicar, ¿qué hace usted? no sé. No ¿La entendí la enrolla? pregunta. Ya, le voy a... Imagínense que usted tiene un cable, tiene un alargador gigante en su casa que mide 3 metros y usted lo tiene que guardar. ¿Quién en su casa tiene Enrolla, po, ¿no? ¿Quién en su casa tiene una habitación que mida 3 metros para guardar solo un alargador? Nadie, ¿cierto? Pero el Mauri dijo algo bien particular. Si yo lo tengo que guardar en un lugar que tiene menos tamaño que este cable gigante que mide 3 metros, lo enrollo. Y entonces los 3 metros ahora lo voy empaquetando, lo voy apretando lo que más puedo. Esa pega de permitir que el ADN se enrolle alrededor, la hacen las histonas, que son proteínas que le van permitiendo a esta hebra muy larga de ADN ir disminuyendo, no disminuyen el largo, lo que disminuye, ¿cierto? Lo que disminuye es la estructura del volumen, porque si yo la estiro es muy larga, pero si yo la aprieto, la enrollo, hago que ocupe menos espacio, ¿o no? Y este cable del alargador que medía 3 metros, ahora yo lo puedo guardar en un espacio que puede ser a lo mejor de 50 centímetros, ¿o no? Lo mismo hace la cromatina. La cromatina es tan larga y hay que guardarla dentro de una estructura del núcleo que mide menos de 1 milímetro, que la única forma de guardar estos 2 metros de ADN es que yo lo enrolle, como dijo el Mauri, y que yo lo enrolle tanto, 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 que
lo pueda meter posteriormente en este núcleo que es más pequeño. Ahora, ¿cómo se logra que se enrolle? Cuando este ADN se pega a las histonas y se pega muy, muy firmemente, ¿ya? Se pega tan firme que logra que el ADN se empaquete lo que más pueda. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ya, si no hay preguntas, asumo entonces que lo comprendieron. ¿Ya? Aquí viene lo mismo. El ADN, que es muy largo, se va enrollando, ¿ya? En estas histonas y cada vez se va enrollando más. Y entonces tenemos la cromatina, que es la unión entre ADN e histonas. También existen otras proteínas que son no histónicas, pero que no están referidas a el enrollamiento o al cómo empaquetar el ADN, sino que hacen una pega dentro de otro proceso celular que es la expresión de los genes. ¿Ya? Pero a mí me interesa que usted retenga esos dos conceptos. Cromatina, que es la unión entre ADN e histonas. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que había sectores? ¿Se acuerda que había sectores que la cromatina parecía, no sé si se acuerdan, que la cromatina en algunos sectores estaba muy apretada y en otros estaba más laxa o más distendida? Estos gusanos en unos sectores estaban como muy apretados y en otros no tanto. Eso tiene un nombre en particular. Antes, y el Mauri lo leyó delante, el Mauricio Reyes, que era esta palabra, la heterocromatina y la eucromatina. ¿Qué serán? Dice que es cromatina. Entonces, ¿qué será? Si Hetero es, significa diferente, ¿cierto? ¿cómo? Hetero significa diferente, ¿cierto? Hetero significa diferente. Perfecto, Pato. Pero si yo te digo, mira, es heterocromatina y eucromatina. La palabra cromatina, ¿qué te dice? ¿De qué está formado? De ADN. De ¿Tiene con ADN. qué? Con histonas. Con histonas. Súper bien, Sara. Si dice cromatina, entonces yo digo inmediatamente ADN con histonas. Cuando yo le agrego el prefijo eu o el prefijo hetero, ahí significa que hay una diferencia entre estas asociaciones de cromatinas, es decir, hay algún cambio, tienen una diferencia cuando yo comparo esta unión de ADN con histonas. ¿Ya? A veces van a tener una estructura y se va a llamar heterocromatina y otras veces va a tener otra estructura y se va a llamar eucromatina. ¿Ya? Les voy a explicar inmediatamente la diferencia, pero antes quiero que le echemos una mirada, vamos avanzando en nuestra guía. ¿Ya? Total nos queda todavía otra clase. ¿Ya? Aquí está. Me preguntan cuáles son las partes del núcleo. No lo olvide. La carioteca, la cromatina, los poros, ¿cierto? Y el nucleoplasma. Características de la carioteca o características de la membrana nuclear, ¿qué diría usted? ¿Qué cosas tenía la membrana nuclear? Creo que es doble, ¿o no? Es doble, muy bien. Ya. ¿Y qué más tenía? Harto. Ah, poros. Poros, muy bien, Andrea, muy bien. ¿Ya? Y aquí está, la famosa sopa de letras. Nos quedan un par de minutitos para que le alcancemos a echar una mirada. Ojo, yo les di las definiciones y usted tenía que encontrar el concepto. ¿Ya? Entonces, tipo, vamos a partir con la segunda. Tipo de célula que posee núcleo.
¿Cómo se llamaba? ¿Eucarionte o eucariota? Eucarionte, sí, así, con esa seguridad. Eucarionte, exacto. Signo del ácido ribonucleico. Fíjense lo que significa. Ácido, ¿con qué letra empieza? ARN. ARN, ribonucleico ARN. Ácido ribonucleico. Muy bien. ¿Ya? Complejo, dice, de orificios que se encuentran en la membrana del núcleo celular. ¿Cómo se llama el complejo? Poros nucleares. Poros nucleares. Super Sare. Estructura del núcleo de la célula eucarionte compuesta por ADN e histonas. Cromatina. Cromatina, muy bien. ¿Cómo se llama la máxima condensación de la cromatina? Usted tiene Heterocromatina. 46. ¿Cómo? Heterocromatina. Ya, pero la máxima condensación. Eso es un cromosoma, que está hecho de, efectivamente, de heterocromatina, pero es un cromosoma. ¿Ya? Signo del ácido desoxirribonucleico. ARN. No. Ácido ¿No? desoxirribonucleico. ADN. ADN. Esa cuestión. ¿Ya? Pero sí, ya. Vamos. Sustancia acuosa que se encuentra dentro del núcleo. Nucleoplasma. Súper. ¿Ya? Y antes de terminar, y ya no les quito más tiempo, aquí viene la otra parte, que en donde están ahí parados. Cuando hablamos de eucromatina, estamos hablando de la cromatina que está más laxa, que se ve más estirada. Y se ve más estirada porque significa que la molécula de ADN está expresando los genes, porque esos genes deben ser leídos. Es como si usted tuviera un cuaderno hecho repollo. ¿Podría leer lo que dice allá adentro si está muy apretado? No, no podría leerlo, porque está tan apretado que no podría distinguir las letras. La única forma que usted tiene en una hoja de papel de distinguir el mensaje que tiene ahí adentro es que esa hoja esté estirada. Y cuando tengo esa hoja estirada, si yo lo llevo al material genético, estoy hablando de la eucromatina. Y cuando tengo este material genético, este ADN y estas histonas muy apretadas, que se ven así como un manchón oscuro, entonces estoy hablando de heterocromatina, es decir, material genético que está tan apretado que ya los genes en ese minuto están inactivos. Y con esto termino. Mire acá. Aquí tengo el núcleo. Esto que se ve como estos manchones muy oscuros, que están prácticamente en los bordes, son la hetero o la eucromatina. Si está muy apretado. Está muy Hetero. apretado sería hetero. Si está muy apretado es hetero. Y estos sectores en que están más claritos, ya que se ven, igual se ve como pintitas negras, pero que se nota más claro, ¿cierto? Sería eucromatina. Exacto. ¿Ya? Chiquillos, antes que se vayan, y ahora pueden dejar su asistencia rápido, que es lo último que vamos a ver hoy. ¿Ya? ¿Cuándo nos toca la clase próxima? Nos tocarían 2 semanas más, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Ya están todos con la lista? Ojo aquí, para efectos de la guía, cuando le pregunta cómo se llama la fibra de 30 nanómetros, ojo Mauri, que está ahí, mira. Ahí. Fíjate en la imagen.
¿ya? Para que vayan sacando las últimas palabras de la sopa de letras. Si tienen dudas, igualmente me escriben al mail y yo les contesto inmediatamente, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, hasta aquí? No. ¿No? Voy a volver. Ya. Entonces, ya que estamos como en la hora, más que pasaditos por 3 minutos, pero nos tomamos el tiempo, ¿cierto?, de hacer revisiones de algunas situaciones de la asignatura. Entonces, yo me despido de ustedes. Cuídense mucho, que tengan un buen resto de semana, ¿ya? Y nos vemos entonces en un par de semanitas más, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, Profe. chiquillos. Chao, profe. Chao, chao. Que esté bien, cuídese Igual igualmente. ustedes, Gracias, cuídense profe. mucho. Que esté bien. Un abrazo para todos. Igualmente, profe. Chao. Chao, chao. Chao, Benja González. No le alcanzo a contestar el Benja. Chao, profe, que esté bien. Chao, Antonia. Antonia. Dígame. Antes que te vayas, échame una llamadita en la tarde. Ya, tía.